El mundo se recalienta a una velocidad inaudita. Nuevos mapas de guerra se dibujan mientras las declaraciones explosivas resuenan. Hoy, 25 de julio, los eventos más alarmantes nos ponen al borde. Una escalada sin precedentes marca cada titular, cada movimiento global. ¿Estamos listos para comprender lo que se avecina? Pregunta para ustedes. Escriban. ¿Desde dónde nos están viendo? País y ciudad, por favor. Los hechos son claros. La tensión entre la OTAN y Rusia se dispara a niveles críticos. Expertos rusos difunden escenarios bélicos escalofriantes. Hablan de posibles ataques de la OTAN a Kaliningrado, una ofensiva a través del corredor de Suwalki, o incluso incursiones desde Transnistria en Moldavia. No se detienen ahí. Incluso sugieren un asalto desde Finlandia, el nuevo miembro de la OTAN, hacia San Petersburgo, Karelia y Murmansk. La fecha clave que se maneja, 2027, la fecha que, según el experto militar Alexander Simovsky, Bruselas está considerando, al parecer, como el inicio de las operaciones militares contra Rusia. Un plazo cercano. Alemania, por su parte, se ha manifestado lista para entrenar a las fuerzas del país al oeste de Rusia con misiles de crucero Taurus. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores alemán prefiere mantener la discreción sobre el tipo exacto de armas. Busca evitar una provocación directa al Kremlin. El canciller Friedrich Merz estima un periodo de al menos 6 meses para este entrenamiento. Paralelamente, Alemania está inmersa en una ambiciosa reestructuración de su ejército. Su objetivo, convertirse en la fuerza militar más potente de todo el continente europeo. ¿Es este un cambio de paradigma en el corazón de Europa? Mientras la geopolítica arde, una tragedia aérea golpea a Rusia. Un vetusto avión AN-24 de Angara Airlines se estrelló en la taiga siberiana, a solo 15 kilómetros de la ciudad de Tinda. 49 personas, los 49 ocupantes, perdieron la vida en el impacto. El avión fabricado en Kiev en 1976 tenía una antigüedad de casi 50 años y además un largo historial de problemas técnicos recurrentes. A pesar de esto, su certificado de aeronavegabilidad había sido extendido inexplicablemente hasta el año 2036. Un museo del FESAT volador. Rusia también enfrenta una severa crisis demográfica. La natalidad ha caído a niveles no vistos en los últimos 2 siglos. Solo 288.000 nacimientos se registraron en el primer trimestre de 2025, lo que representa un descenso del 4% respecto al año anterior. Es el nivel más bajo desde 1999. La pérdida natural de población se estima en 600.000 personas al año, un promedio de 1.600 diarias. El Kremlin, en un intento peculiar por revertir esta tendencia, ha anunciado la creación de fuerzas demográficas especiales. Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación Rusa, declaró al respecto: "Se han creado estas fuerzas demográficas especiales. Esperamos restaurar nuestros valores tradicionales. Pero hay más. La Agencia Federal de Estadísticas, Rosstat, ha comenzado a clasificar los datos mensuales y regionales de nacimientos. ¿Por qué este repentino secretismo? ¿Qué información están intentando ocultar las autoridades rusas? Y el conflicto global se extiende más allá de Europa. Un enfrentamiento armado ha estallado entre Tailandia y Camboya. Esto ha provocado la evacuación de emergencia de 40.000 personas de 86 aldeas, en una franja fronteriza de 50 kilómetros. Se reportan combates armados y disparos en al menos 6 lugares diferentes. Tailandia acusa a Camboya de ataques con misiles Grad, que presuntamente causaron la muerte de 11 civiles y heridas a 35 personas. La respuesta tailandesa no se hizo esperar. Ataques aéreos utilizando cazas F-16. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva guerra regional con repercusiones? Finalmente, en un gesto de condena, Estonia impone sanciones permanentes a Alexander Lukashenko y a otros 272 individuos vinculados a su régimen. La razón es la represión continua en Bielorrusia. El aislamiento internacional de estos regímenes se profundiza. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad o país están viendo nuestro programa ahora mismo?
Verifiquemos la geografía de nuestra audiencia. Todo esto importa. La escalada entre la OTAN y Rusia no es una mera retórica. Es la amenaza palpable de una guerra a gran escala que, de desatarse, podría escalar a un conflicto nuclear directo. Las vidas de millones de personas penden de un hilo. El apoyo activo de Alemania al país al oeste de Rusia, con misiles y entrenamiento, cambia drásticamente la dinámica. Ahora, la nación en la frontera con Rusia tendrá la capacidad de atacar territorio ruso. Esto altera el equilibrio de poder y eleva las apuestas a un nivel sin precedentes. Estamos en un punto de no retorno hacia una confrontación mayor. La catástrofe aérea del AN-24 en Siberia no es un incidente aislado. Es un síntoma claro del colapso progresivo de la infraestructura rusa. Años de sanciones internacionales y una negligencia endémica están cobrando un precio altísimo. La seguridad básica de los ciudadanos rusos está en juego con cada vuelo. La crisis demográfica rusa, con la pérdida de 1.600 personas diarias, es un declive silencioso pero absolutamente devastador. Amenaza el futuro mismo del país, su fuerza laboral y su capacidad militar a largo plazo. Es una herida abierta que las autoridades parecen incapaces o no dispuestas a curar. El conflicto repentino entre Tailandia y Camboya, con misiles Grad y cazas F-16, demuestra algo preocupante. El mundo es, más que nunca, un polvorín global. Las tensiones regionales pueden estallar en cualquier momento, añadiendo capas de incertidumbre y caos a un panorama ya volátil. No existe un único foco de conflicto. En realidad, hay muchos, interconectados y peligrosos. ¿Cuál es una medida o sanción que creen que realmente cambiaría la situación en el ámbito del transporte aéreo ruso? Por favor, sean muy concretos en su respuesta. Detrás de la retórica oficial, siempre se esconden versiones e intenciones más profundas. Expertos cercanos al Kremlin sugieren que los países europeos están aprovechando el tema de la guerra para resolver sus propios problemas internos y agotar los recursos de defensa. Sin embargo, estos mismos expertos no descartan la posibilidad de un conflicto accidental, provocado por la estupidez, muy al estilo de cómo se inició la Primera Guerra Mundial en 1914. Curiosamente, la misión de estos expertos no es el análisis objetivo, sino sembrar el miedo y legitimar la militarización. Su verdadero propósito es reemplazar la realidad con la imagen propagandística de una fortaleza asediada. Una narrativa preocupante que distorsiona la verdad, ¿no les parece? Y el caso del AN-24 es emblemático. La versión oficial insiste en que el avión estaba técnicamente en buen estado, pero su largo historial de problemas, que incluye un incidente en 2018 y otro en 2022, sumado a la crónica escasez de piezas de repuesto debido a las sanciones, sugiere una verdad mucho más oscura. Una negligencia criminal generalizada, quizás el inevitable precio del aislamiento internacional y la corrupción. El avión era, en esencia, un museo de la corrupción volador que finalmente se incendió. ¿Fue realmente un accidente o la trágica culminación de años de abandono? La decisión de Rosstat, la Agencia Federal de Estadísticas, de clasificar los datos demográficos es otro indicio revelador. Las autoridades rusas están ocultando la verdadera y catastrófica magnitud de la crisis. Intentan evitar la rendición de cuentas y mantener la fachada de una ilusoria estabilidad. Pero los números, una pérdida de 1.600 personas al día, son tosudos y revelan una verdad innegable. ¿A quién le confían más la información sobre la crisis demográfica en Rusia? Mencionen un experto o un medio de comunicación que consideren fiable. Las motivaciones que impulsan a los actores en este complejo tablero global son múltiples. Rusia, o más bien el Kremlin, difunde intensamente estos escenarios de guerra no solo para asustar a su población, sino para justificar el aumento drástico del gasto militar. Quieren militarizar la sociedad, reforzar la idea de un asedio externo. Con esto, desvían la atención pública de los acuciantes problemas internos, como la devastadora crisis demográfica o la decadencia de su aviación civil.
El objetivo primordial es preservar el poder y fomentar una unidad nacional artificial frente a una supuesta amenaza externa constante. Es una estrategia maestra de distracción. Alemania, al apoyar a la antigua República Soviética, reafirma su compromiso con la soberanía y la defensa de los principios democráticos. Lo hace, sin embargo, con cautela para evitar una escalada descontrolada. La ambigüedad estratégica respecto a los detalles del armamento que suministra mantiene a Rusia a la expectativa. Al mismo tiempo, la reestructuración del Bundeswehr es una oportunidad histórica. Buscan reconstruir sus capacidades militares, erosionadas tras décadas, y así afianzar una mayor influencia y liderazgo en la configuración de la seguridad europea. Tailandia y Camboya se enfrascan en un conflicto tradicional por el control de territorios disputados en su frontera. Para ambos gobiernos, el conflicto sirve como una herramienta poderosa para movilizar el apoyo interno y fortalecer la unidad nacional en tiempos de crisis. Estonia, con sus sanciones permanentes a Lukashenko, demuestra su firme compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Con estas medidas intensifica la presión sobre el represivo régimen bielorruso, buscando aislarlo aún más en la escena internacional. ¿Qué evento en el sector de la aviación global creen que está siendo peligrosamente subestimado por los medios de comunicación en este momento? Nómbralo y explica brevemente tu razonamiento. Para comprender el presente, a veces debemos mirar al pasado. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, es a menudo citada como un ejemplo de cómo una serie de errores, malentendidos y estupideces pueden arrastrar al mundo a un conflicto global. Esa analogía, lanzada por algunos expertos rusos, resuena de manera inquietante hoy. Vladimir Medinsky, el jefe de la delegación rusa en algunas negociaciones, compara audazmente las sanciones occidentales actuales con el bloqueo total que sufrió la Rusia soviética después de 1920. Declaró con firmeza: ninguna de estas sanciones y el bloqueo nos impidió ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero su afirmación es, en el mejor de los casos, una manipulación histórica. Ignora un hecho crucial. El apoyo occidental, especialmente a través del programa de préstamo y arriendo de Estados Unidos y sus aliados, fue vital para la supervivencia y victoria de la Unión Soviética. Es un intento descarado de reescribir la historia para adaptarse a una narrativa actual. La crisis de natalidad en Rusia no es nueva. Es un problema crónico que se remonta a 1999 y que ha alcanzado niveles comparables solo a los registrados en los siglos XVIII y XIX. Esto pone de manifiesto la magnitud histórica del declive demográfico. El avión AN-24 se fabricó en enero de 1976. Su antigüedad subraya el lamentable estado de la flota civil rusa y las repercusiones de las sanciones en su mantenimiento y renovación. Su historial es un testamento de negligencia, un vuelco en la pista en 2018, un fallo del generador en 2022. La reestructuración del ejército alemán es una medida reciente. El anuncio de Alemania de querer tener el ejército más fuerte del continente coloca sus declaraciones de apoyo a la nación en la frontera con Rusia en un contexto más amplio de profunda transformación política y militar en Europa. Rostad, al clasificar los datos, implementa una medida moderna para ocultar la cruda realidad de la crisis demográfica, consolidando el enfoque del Kremlin en la opacidad. El director ejecutivo de Angara Airlines, la compañía del avión siniestrado, hizo un llamamiento desesperado. Pedía permiso para seguir volando aviones antiguos debido a la falta de alternativas. Esto revela una crisis de la aviación civil rusa que se agrava día a día. El gobierno ruso, además, redujo en un 50% su plan de producción de aviones, una clara señal del fracaso rotundo de su programa de sustitución de importaciones. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Podríamos enfrentar el escenario al borde del abismo, el peor de todos. Las tensiones entre la OTAN y Rusia escalan hasta convertirse en choques directos, quizás iniciados por una estupidez o una provocación intencionada. El país al oeste de Rusia utilizaría armamento alemán para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso.
Esto provocaría una respuesta rusa violenta, posiblemente con el uso limitado de armas nucleares. El mundo estaría entonces a un solo paso de una catástrofe sin retorno. El escenario de la erosión lenta es quizás el más probable. El conflicto en la antigua República Soviética continuaría sin una escalada directa masiva. El apoyo occidental se mantendría constante pero medido. Mientras tanto, los problemas internos de Rusia, demográficos, de infraestructura, económicos, se agravarían inexorablemente. Esto llevaría a un debilitamiento gradual del Estado. Otros conflictos regionales, como el de Tailandia y Camboya, seguirían encendiéndose, añadiendo más capas de inestabilidad. Un imperio se desmoronaría lentamente, desde dentro y desde fuera. Las personas pagarían el precio. Un tercer escenario es el de la propaganda victoriosa, el mejor posible para el Kremlin. Lograría utilizar su propaganda para presentarse como una víctima asediada, pero increíblemente resiliente. Esto reforzaría una unidad interna forzada. El mundo occidental seguiría dividido sobre cómo manejar a Rusia. Las sanciones con el tiempo se reducirían gradualmente. Rusia se mantendría fuerte, triunfando sobre la adversidad. Y finalmente, el escenario de la sorpresa humanitaria. Un colapso repentino de la infraestructura esencial o una catástrofe ambiental a gran escala en Rusia, resultado de años de negligencia acumulada. Esto obligaría al Kremlin a pedir ayuda internacional, exponiendo la magnitud real de la crisis interna. La verdad, al final, no puede esconderse para siempre. La humanidad pagaría el precio de la arrogancia de unos pocos. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué país, ciudad y a qué hora actual nos están viendo? Ayúdenos a entender nuestra audiencia. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores en esta vorágine global? Los grandes perdedores, sin duda, son los pueblos. La población rusa, víctima de la negligencia en la aviación, de una crisis demográfica que aniquila su futuro, y de una propaganda que la ciega. Sus vidas, su seguridad y su porvenir están en riesgo constante. La población del país al oeste de Rusia, atrapada en un conflicto sin fin, y los civiles en todas las zonas de conflicto, desde Tailandia hasta Camboya, que sufren la violencia sin haberla. Las vidas humanas son siempre la moneda de cambio más cara. Los ganadores aparentes son los regímenes autoritarios en Rusia y Bielorrusia. Fortalecen el control interno, justifican la represión con supuestas amenazas externas, a pesar de los costos humanos y económicos astronómicos. Alemania emerge como un ganador estratégico. Al rearmarse y afirmar su papel de liderazgo en Europa, su influencia crece. El NATO y las naciones occidentales también podrían ganar estratégicamente si logran contener a Rusia y apoyar al país al oeste de Rusia de manera efectiva. Pero el pueblo, el ciudadano de a pie, es quien siempre carga con el peso de estas decisiones. ¿Dónde creen que pasa la verdadera línea roja, esa frontera entre Rusia y la OTAN? Respondan con una sola frase concisa. El mundo está en un punto de inflexión. La verdad es nuestra única guía en esta época de incertidumbre. Comprender los complejos eventos que se desarrollan es fundamental para nuestro futuro. Este análisis es solo un paso en el camino hacia la claridad. Queremos que ustedes sean una parte activa de esta conversación global. Su derecho a estar informados, a discernir la verdad de la propaganda, es vital. ¿Qué tema específico, qué afirmación o qué número les gustaría que verificáramos a fondo en nuestro próximo episodio? Su voz es crucial para dirigir nuestra investigación. Compartan sus ideas en los comentarios. Suscríbanse ahora a nuestro canal para recibir análisis sin censura. Active la campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones vitales. Por favor, compartan este video con amigos y familiares si creen que este análisis es importante. Su apoyo es lo que hace posible que continuemos investigando y analizando la verdad. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la comprensión.